segunda ponencia de esta jornada, esta vez a cargo de Juan Miguel Valverde de la Cruz, que nos visita desde la Universidad de Elche. Muchas gracias, Juan Miguel, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Juan Miguel Valverde de la Cruz es profesor en la Universidad Miguel Hernández, miembro del Departamento de Tecnología Agroalimentaria y del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental. Ha impartido 23 asignaturas en Ingeniería Técnica Agrícola, Agrónoma, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Biotecnología, así como 2 másters. Sus líneas de investigación son la mejora de la calidad nutricional, sensorial y funcional de frutas y hortalizas, el mantenimiento de los compuestos bioactivos y la actividad antioxidante durante la maduración y el almacenamiento, utilizando tecnologías sostenibles para mantener la calidad y la seguridad del consumidor y del medio ambiente. En su ponencia nos hablará de tendencias e innovación para una alimentación futura, en la que nos explicará los desafíos a los que se enfrenta este sector de cara al futuro. Os dejo con su ponencia, tras la cual habrá una ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, en primer lugar por contar conmigo y por toda la gestión que seguro que está estos días, estos meses que llevas. Al resto de la organización también por este evento, muchísimas gracias por confiar en mí para esta ponencia de la que estoy súper orgulloso de volver aquí a Alicante, que cada vez que vengo pues, es un placer. Bien, la presentación que ha hecho Mercedes, como habrán visto, pues soy más especialista en frutas y hortalizas, así que simplemente lo dejo aquí caer para el próximo año cuando ustedes quieran. Vuelvo a hablarles sobre los avances en post cosecha, que es mi especialidad. Pero como la temática iba a ser más, necesitábamos que fuese más general, pues vamos a hablar un poco de alimentación futura, tendencias, perspectivas, etc. Bien, nada más que aquí están mis... Perdón. Ahí está. Estos son los códigos como investigador, por si alguno quiere buscar en LinkedIn o buscar en eso. Estos son, digamos, como los DNI de los investigadores, ¿vale? Pasaré la exposición para que la tengan. Y como había dicho, pues estamos en el campus de Elche, precisamente en un campus que está en Orihuela, ya muy cerquita de Murcia, que es donde tenemos el campus agroalimentario. Estamos de celebración la UMH porque este año en el ranking research.com hemos sido posicionados como la mejor universidad de España en ciencias vegetales y agronomía y la 49 del mundo. Soy profesor, soy investigador, pero la universidad y la sociedad nos pide que devolvamos parte de la inversión que esta sociedad ha hecho en nuestra formación y en nuestro trabajo, que es la divulgación. Así que yo estoy aquí hoy trabajando y devolviendo a ustedes, que son parte de la sociedad, pues esta inversión que hacen en lo que es el sector de la investigación. Vamos a tratar de bajar, voy a intentar no pecar en lo que es un lenguaje muy técnico, en tratar de divulgar y que me lleguen a conocer lo mejor posible lo que quiero transmitir. La estructura de la exposición que quiero hacerles. Vamos a un poco situar el ámbito de aplicación de lo que voy a hablar, lo que es la tendencia de la alimentación futura, es decir, territorio nacional, territorio mundial, bueno, son las primeras diapositivas, en qué nos vamos a centrar. Y luego comentaré los problemas globales que la alimentación y lo que está ligado también a la alimentación, que es la energía, los recursos para producir esa alimentación, la distribución de esa alimentación tiene. Luego, nada, muy brevemente, es decir, cómo un científico puede predecir el futuro, cuando realmente no se puede saber el futuro, pero tenemos ciertas, pues eso, antes se ha hablado la compañera Ana, sobre herramientas, probabilidades, estudios, tendencias. Compañero de la tarde también trabaja en disciplinas de este sentido, ¿no? Trabajar con modelos, etc. Pero bueno, la temática importante de la que me centraré, sobre todo quiero hablar del efecto de la carne, el efecto de producir carne para alimentarnos en la problemática que tiene en el planeta global ya, porque está convirtiéndose en un problema. Si queremos que todo el mundo consuma los alimentos que come la sociedad civilizada, entre comillas, no hay planeta. Necesitamos varios planetas para conseguir ese modelo de producción de alimentos. Así que estamos en un nuevo paradigma, como nos comentaba Ana. Vale, pues para ello me están surgiendo alternativas o se están estudiando, esto es lo que digamos voy a basar.
alimentación basada en plantas, alternativas, es decir, hay que buscar alternativas a la carne. La carne no es sostenible, no va a ser sostenible producir carne en las cantidades que la sociedad, si todos quisiéramos comer carne a los niveles modelo americano, ¿de acuerdo? Granjas totalmente industrializadas y muy productoras. Bueno, los insectos, otra fuente de proteína interesante que está ya implantada en algunas sociedades y que se va a tener que desarrollar también a nivel mundial. Las micoproteínas, no es una errata, no es micro, sino es micoproteínas. Son proteínas derivadas de los hongos. Todos comemos champiñones y comemos setas, pero esto es un paso más allá en una producción intensiva de tipos de alimentos que se van a poder transformar que podríamos estar hablando de una salchicha, pero que no es una salchicha de carne, sino que es una salchicha de hongos. Y después hablaré de la producción de carne en 3 dimensiones a partir de cartuchos, una especie de impresoras, pero en vez de tintas, los cartuchos lo que llevan es alimentación y se hace comida diseñada. La carne artificial. Esta carne artificial también daré una pincelada. Aquí sí que estoy hablando de carne, no estoy hablando de voy al supermercado y me compro algo que parece una hamburguesa, pero no lo es. No, esto va a ser carne, pero no hay un animal muerto detrás de esa carne. ¿De acuerdo? Y por último, para finalizar la exposición, hablaré un poquito de gastronomía, un concepto que se está dando. La gastronomía, pues saben ustedes ya, la difusión. Le tenemos a España, es una gran productora de chefs a nivel internacional. Y tenemos la cocina fusión y tenemos mucha innovación en gastronomía, pero la cocina holística es un concepto que yo, ya que venía a esta academia en la que el ansia de sabiduría y de conocimiento, yo creo que el concepto holístico también venía muy bien. Así que les daré algunas nociones sobre lo que significa la cocina holística. Bien, empezamos por seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria, nosotros que somos latinos, que somos castellano hablantes, tenemos siempre, yo en clase siempre digo, bueno, si estuviésemos en Inglaterra, lo tendríamos muy claro, pero aquí nos confundimos. Seguridad alimentaria, según la FAO, es garantizar a todos los seres humanos un acceso físico y económico de los alimentos, ¿vale? O sea, ¿qué es seguridad alimentaria para la FAO? Tener alimentos para comer. ¿Qué es para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial? Acceso material y económico a alimentos suficientes, ¿de acuerdo? Es decir, tener alimentos, poder llenar nuestra despensa, eso es tener seguridad alimentaria según estas instituciones. Pero debemos definirla, vamos a definirla en un ámbito nacional, es decir, ¿los países tienen seguridad alimentaria? Ah, hay países que sí, hay países que no, y dentro de los países hay sectores que tienen seguridad alimentaria y otros que no. Eso es lo que les quiero comentar ahora. Tenemos un equilibrio con esto. Así, ya estoy aquí. Es decir, debe haber un equilibrio satisfactorio entre la demanda de la oferta, que esté a un precio razonable y que las personas podamos comprar. Estamos en un mercado, ¿de acuerdo? Entonces ese mercado a veces se desestabiliza y produce situaciones. En España la mayoría de la población tiene acceso a esa alimentación. Voy a comentarles 4 niveles, que más o menos hay un consenso en 4 niveles de lo que significa seguridad alimentaria. El primero de ellos es el más catastrófico y se puede dar cuando hay una situación extrema en la que un país o una región, normalmente conflictos bélicos o catástrofes medioambientales, inundaciones, terremotos, etcétera, producen una inseguridad alimentaria. Se rompen todas las carreteras, no los terremotos, y al día siguiente es que ni hay agua, ni hay comida, y por lo tanto se produce inseguridad alimentaria. ¿De acuerdo? Eso es claro. Entonces, ¿cómo se soluciona? Lo que voy a poner en el segundo párrafo pongo la solución. La solución no es plantar una tomatera si hay un terremoto. La solución, si no hay carreteras, si está todo destrozado, o hay una ayuda humanitaria, o esas personas al día siguiente o a las semanas están muriendo de hambre. ¿De acuerdo? Podemos llegar a otra situación en la que también hay inseguridad alimentaria a una gran parte de la población de un país, pero resulta que ese país está en catástrofe humanitaria y tiene recursos suficientes. Hay países, y he puesto esa porque podría haber puesto cualquier otra parte del mundo en la que se ha dado, ¿vale? Países sudamericanos, y está marcado Venezuela, que es una potencia de recursos energéticos de petróleo. Arabia Saudí y está tercera, cuarta posición en el mundo de los recursos de petróleo que tiene. O sea que puede tener mucho dinero. Pero hay otros problemas que pueden ser
más relacionados con las políticas básicas del gobierno, la gestión de la gestión pública de esos países, que produce situaciones de que no hay un desbalance en la alimentación, en la capacidad de que esa población pueda llegar a los alimentos. ¿Me siguen, verdad? Sí, sí. Luego tenemos otra tercera situación, y esa se puede dar aquí perfectamente. Se puede dar en España, se puede dar en Alicante, se puede dar en un barrio, o se puede dar en una familia. Es decir, el país España es un país que tenemos los supermercados llenos de comida, no hay inseguridad alimentaria. ¿Seguro? Bueno, pues sí que hay. Sí que hay, porque hay parte de la población que puede estar en situaciones desarraigadas, con muchos problemas sociales, y que hay grupos socioeconómicos en los cuales pueden tener problemas de seguridad alimentaria. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con políticas sociales, políticas enfocadas a esas poblaciones, a esos grupos que están perjudicados. ¿De acuerdo? Esta sería la definición de lo que hemos dicho de la FAO, es decir, qué tres situaciones se pueden dar en cualquier sociedad sobre la alimentación. Es decir, podemos tener la alimentación más o menos disponible, pero eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando en el sentido de que estamos ya, situémonos, creo, seguramente todos los que estamos aquí, en condición de seguridad alimentaria, con una despensa llena o con la capacidad de ir a un supermercado por comida, ¿verdad? Pero nos puede surgir, y ha surgido, crisis alimentarias en España, pero no han sufrido por falta de alimentos, sino porque nos han producido enfermedad esos alimentos. Entonces aparece otro concepto, que es que el alimento tenga calidad suficiente, que no nos provoque una enfermedad. Entonces, en ese sentido, lo que cambia es que ya no trabajamos sobre disponibilidad, estabilidad y acceso. Lo damos por hecho, tenemos algo de dinero en la cartera y los supermercados están llenos de comida. Lo que queremos y lo que esperamos es que cuando yo compre esa comida no tenga un problema gastrointestinal o crónico es decir, inmediato por una toxinfección alimentaria, o crónico como pudo ser lo de las vacas locas. ¿Recuerdan la crisis de las vacas locas? Cuando comías el filete no te ponías malo. Ibas comiendo filetes y al año, cuando habías desarrollado la enfermedad espongiforme y empezabas a tener demencia, pues eso ya no tenía solución, porque era un problema crónico. Bueno, pues Europa, la Unión Europea, España, que pertenecemos a la Unión Europea, países, digamos, llamémosle civilizados, tienen seguridad alimentaria y lo que más se preocupan ahora es en la calidad de los alimentos y que esos alimentos sean lo más saludable posible. ¿Qué es un alimento saludable? Es aquel que no solo nos nutre, es decir, no solo nos quita el hambre, que eran las tres primeras situaciones, es decir, comemos para que no tener hambre, pero ahora ya buscamos algo más. A ver, ¿qué ejemplo pongo? Una panceta, buenísima, me quita el hambre, pero todos los días panceta no se va a poder comer, porque queremos, ese conocimiento, eso ya es educación nutricional. Aunque la panceta no va a dar tiempo, pero tampoco no la demonicen, que no es tan mala como muy bien. Estas dos diapositivas, es la suma de dos diapositivas, y esto viene del inglés, que es el food security, lo que le decía de que los ingleses no se van a confundir. Han visto en las anteriores diapositivas que tenemos que discernir, tenemos que separar. Cuando hablo de seguridad alimentaria, en castellano, a mí en clase, yo a los alumnos, o a alguien que me diga seguridad alimentaria, digo, para, seguridad alimentaria de tener comida o que esa comida sea segura. ¿De cuál de las dos me estás hablando? ¿Qué ocurre? Que como se hizo una mala traducción, en España dicen, seguridad alimentaria para todos. No, se llama aseguramiento alimentario, es tener aprovisionamiento de alimentos, inocuidad alimentaria, que el alimento sea seguro, inocuo. La traducción sería inocuo, ¿de acuerdo? Y ya con las traducciones, bueno, entonces lo americano lo tiene el anglosajón, es food security, que es aseguramiento, disponibilidad, acceso, estabilidad, utilización. Aquí tendríamos la 1, la 2 y la 3, los ámbitos que les he comentado, la 1, la 2 y la 3. Y aquí tendríamos el ámbito 4, es decir, que el alimento sea seguro. Y eso es lo que la industria, lo que todos en nuestras casas hacemos, que es tener un frigorífico. ¿Por qué? Porque sabemos que si le damos frío, los alimentos se conservan. Pero también, ¿qué hacemos? Separamos. A que un filete crudo no lo mezclan con un filete cocinado, que contaminaría uno al otro. La separación de alimentos, la limpieza, hay que lavarse las manos antes de comer, los cocineros se tienen que lavar y ponerse gorritos, cocineros, o en casa todo el mundo tiene que tener medidas de higiene. ¿Por qué? Porque estamos haciendo barreras porque lo que nos produce enfermedades son las bacterias, normalmente los virus, etc. Y luego está el cocinado.
¿Por qué cocinamos? ¿Solo porque hace los alimentos más sabrosos? No, porque eliminamos toda la carga microbiana. Y al eliminar la carga microbiana lo hacemos más seguro. La cultura gastronómica viene de nuestros ancestros. Seguramente mataron al mamut y allí al fuego, alrededor de la fogata, se le fue calentando un trozo de carne y al día siguiente uno que tenía hambre dijo, oye, pues está mejor ahora que ayer. Y encima me sienta mejor. Y encima con el humo y con el calorcito se fue deshidratando y se fue conservando mejor. Y a partir de ahí, con el error y el acierto, fueron desarrollando lo que es una cultura gastronómica. Y ya hubo uno que era el chamán, había otro que era, y había uno que decía, yo me pongo esto y soy el cocinero, era así. Y era el que se dedicaba a decir, esto lo pongo en la hoguera aquí al ladito, le va dando el humo, y fue desarrollándose tecnología culinaria ancestral. El otro día leí, y muy rápido que me falta, que se han encontrado vestigios de que no ha sido el fuego la primera tecnología del cocinado. Siempre hemos creído que ha sido el fuego, la domesticación del fuego, y gracias al fuego y el alimento al lado del fuego se fue cocinando. Las aguas termales, se han encontrado restos arqueológicos de alimentos hervidos en aguas termales. Entonces no fue el asado, sino que fue el hervido, quizás, o en algunos territorios, los primeros alimentos cocinados. Bien, los objetivos de desarrollo sostenible son, bueno, pues eso, un interés de las Naciones Unidas por conseguir la eliminación de problemas muy importantes de la humanidad. El 1 y el 2, que sería fin de la pobreza y hambre cero, estarían relacionados con el concepto de aseguramiento, de tener alimentos disponibles para comer. En cambio, el 3 podría ser el de salud y bienestar. ¿Se dan cuenta? Los 3 primeros objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con alimentación. Porque si somos pobres no podemos comprar comida y no podemos eliminar el hambre. Y luego las familias tienen que sentar bien los alimentos. Muy bien. Por continuar, palabras clave que podríamos, los científicos, los investigadores, las personas que trabajamos en universidad, pues tenemos unos buscadores y podemos buscar palabras que estén relacionadas para decirnos en qué están investigando el resto del mundo en esas temáticas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, pues, de lo que estoy hablando, parte de lo que vamos a hablar durante la mañana los otros compañeros y entonces, al final, ¿cómo podemos predecir el futuro? Pues saber en qué está trabajando el mundo científico en todo el mundo gracias a estas palabras clave. No me centro más. Uno, de la bibliografía que he encontrado, pues me parece muy interesante y muy relacionada con la temática de la que vamos a hablar hoy, que es alimentación futura. Y bueno, lo he estado revisando y las siguientes diapositivas están basadas en este libro, que como se dan cuenta pues es prácticamente el título de la exposición, porque estaba clavado. Yo digo, oye, qué casualidad. Muy bien, entonces, por ir avanzando, los enfoques de la alimentación del futuro, no cabe ninguna duda que si no queremos entrar en colapso, tienen que ser sistemas sostenibles. La palabra sostenibilidad está ahora mismo también en boga en todos los lenguajes, en todos los... Y aparte, esto es otro concepto, el greenwashing, lo he pronunciado bien en inglés. El greenwashing es el lavado verde. La industria alimentaria, y bueno, todo el resto de industria está utilizando el greenwashing, es decir, el lavado de imagen. Es decir, yo soy el más sostenible, el que mejora algo por el medio ambiente. Entonces, estás desayunando por las mañanas y estás tomando ahí un vaso de leche y unos cereales y empiezas a mirar etiquetas. Y tú dices, jolines, pues si con esto salvo el mundo, solo con estos desayunos que estoy haciendo, porque son súper respetuosos con las vacas, súper respetuosos con el prado, súper respetuosos con el envase, ese cartón no contamina nada, y te vas feliz a trabajar, porque has desayunado de una manera, y dices, ya, puedo pecar y todo, porque con todo lo bueno que he hecho en el desayuno, bueno, entonces, la sostenibilidad medioambiental va a ser no necesaria que la producción de los alimentos sea sostenible, porque los recursos, el suelo, el agua, el aire, si se contamina, pues tarde o temprano esa contaminación. El problema es que la contaminación no se queda ahí, los suelos contaminados. El problema es que la contaminación pasa a los alimentos y al final la sociedad se contamina. Así que no tenemos otra. La pérdida de alimentos, y en estos es lo que yo he comentado al principio, Mercedes, en la introducción, es decir, mi especialidad es la reducción de alimentos. Las frutas y las hortalizas son de los alimentos más perecederos que hay, porque están vivos. No sé si lo saben, pero las frutas y las hortalizas están vivas. Un filete no está vivo. Cuando muere el animal, el filete muere.
Y cuando hacemos una barrita, cuando cocinamos cualquier cosa, eso está muerto. Pero las frutas y las hortalizas, cuando se recolectan del árbol, siguen respirando y lo que ha comentado Ana es una célula, pero a nivel, una fruta intenta reproducirse, intenta sobrevivir y va evolucionando, va muriendo desde que la corta, según la reserva que tiene. Pero bueno, me dedico a eso, a tratar de conseguir que se prolongue la vida y que se pierda la menor cantidad durante la cadena alimentaria hasta que llega a los alimentos, hasta los frigoríficos de casa. Y otra cosa muy importante, y lo que tenemos todos que trabajar, es en hacer la dieta más saludable y más sostenible, es decir, la educación nutricional. La industria alimentaria va a vendernos lo que le compremos, y cuanto menos le cueste a ellos, mejor. Pero claro, al final se llama la lucha del cambio en esto, en el carro de la compra hay que tomar la palabra carro como tal, el carro de batalla. Es decir, el consumidor tiene la capacidad de hacer cambiar el mundo. Porque si nosotros con nuestras decisiones de compra hacemos temblar a cualquier empresa multinacional del mundo. Pero, claro, tenemos que estar unidos. Pero si estas dietas más saludables y más sostenibles, es decir, el consumo deriva hacia ese tipo de alimentos, las industrias se van a adaptar y van a dejar de hacer alimentos poco saludables. Si no se vende, no hay ninguna industria que vaya a ponga en el mercado productos que no se vendan. Va a poner los que se vendan y con los que pueda ganar dinero. Bueno, pues estas situaciones, problemas, las palabras clave, degradación de ecosistemas terrestres, las prácticas agrícolas poco sostenibles y contaminantes, y los gases de efecto invernadero que se producen por muchos producción, pero que resulta que la ganadería es una gran productora de gases de efecto invernadero. Y aparte, necesitamos para producir carne, para alimentar una vaca, hay que darle mucho pienso y mucha hierba y mucha agua para producir tantos kilos de carne. Se necesitan muchísimos kilos de cereales. Entonces, si en vez de comer carne, pues las personas comemos cereales, nos alimentamos mucho más, muchas más personas se pueden alimentar. Porque para alimentar durante años, 2 o 3 años a una vaca, hay que darle muchísimos cereales. Y con esos cereales se puede alimentar a mucha población. Entonces ese cambio significa, está diciendo esta persona que no hay que comer carne, pero el modelo americano está basado, el modelo estadounidense de alimentación sí que está basado en comer mucha carne todos los días. Y ese es el que no compartimos si queremos tener un desarrollo sostenible. Es decir, ese modelo industrial de producir carne y de comer grandes cadenas, sabemos que es lo que le estaba diciendo todo el consumo, ¿vale? Ahí todos conocemos las grandes cadenas de comida rápida, basadas en carne. Si seguimos consumiendo ese tipo, por el famoso, ¿por qué van a dejar de producirlo? Si se lo estamos consumiendo. Si dejamos de consumir, cambiarán. Ya está empezando a cambiar, ya encontramos hamburguesas vegetarianas en esos sitios. Puede seguir cambiando y evolucionando. Bien, los sistemas marinos también están bastante explotados y hay que tratar, no hay que prohibir, no hay que dejar de consumir, hay que diversificar. Yo les vengo aquí a decir que no hay que dejar de comer carne ni hay que dejar de comer pescado, pero lo que hay que es ir abriendo la mente porque hay que diversificar nuestra dieta hacia alimentos que se producen de forma más sostenibles, ¿vale? No, que son los ejemplos que avanzaremos a ver después. Y esto es lo que le digo, la educación nutricional. La educación nutricional, un minuto, por lo que decía, es que cambiar si nos gusta comer carne, nos va a seguir gustando comer carne, si no, vamos a ver, lo que hay que, esto es un foro de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuanto más aprendemos, cuanto más conocimiento adquirimos, al final cogemos conciencia. Si no tenemos conocimiento, no generamos conciencia de mi acto es responsable o no es responsable. Si soy un ignorante, ¿qué responsabilidad voy a tener de mis actos? Cuanto más conocimiento tengo de las responsabilidades o las consecuencias de los actos que hago, en este caso en el consumo de cierto tipo de alimentos, o cuanto más información voy recibiendo, es decir, cuanto más educación nutricional tengo, después más base voy a tener para tomar conciencia de una decisión. Y tomar una decisión y seguirla, y al final las decisiones convencidas son las que crean pautas. Y dice, oye, pues yo ya voy a comer carne solo 2 veces a la semana. ¿Por qué? ¿Porque quieres? No, porque quiero no, porque tengo un montón de información y porque estoy seguro y estoy concienciado. ¿Y qué es lo que ocurre después? Que educaremos a otras personas, nuestros hijos, nuestros amigos,
en lo coherente, porque tenemos conocimiento y tenemos convicción, ¿de acuerdo? Pues eso sería educación nutricional. Bien, pues 10 minutos, no, 28 minutos. Bien, lo hablábamos antes. El planeta Tierra es como una placa Petri, una placa de laboratorio, con un medio nutritivo y con unos bichicos que están ahí comiendo ese medio nutritivo. Y tiene una tapa, que es nuestra atmósfera. Y yo estoy harto de ver las placas Petri, que a la semana eso está a tirar. No hay manera. Da igual que le vuelvas a echar comida o que intenten limpiarlas, eso se muere. Así que ahora podemos hablar de sostenibilidad, pero el ejemplo que les he dicho, como la Tierra se comporte como la placa Petri, no funcionamos. Pero bueno, vamos a intentar aguantar lo máximo posible. Predicciones. La población sigue aumentando. ¿Y va a aumentar? Porque sí, porque no hay un control de natalidad tipo novelas de ciencia ficción. La población sigue creciendo. Y hay que seguir produciendo más alimentos. Pero con el sistema actual, si seguimos produciendo de esta manera intensiva, contaminamos más. O sea que estamos entrando en círculos muy viciosos. El cambio climático ya no es una entelequia. Ya tenemos problemas serios. Las proyecciones de lluvia y de temperaturas hasta lo que nos queda de siglo son bastante dramáticas. Y a veces, no, si al final a lo largo del año ha llovido 300 ya, pero que cayeron solo en 2 días. Así no, la agricultura no funciona así, las plantas están acostumbradas a que les caiga poco a poco la lluvia. Y cada vez eso va cambiando esas pautas, ¿vale? Y lo que las corrientes internacionales estas del Niño y tal, pues todo eso está muy complicado. Entonces sequía durante muchos meses y luego todo el agua cae en una inundación, ciclones, olas de calor. La agricultura no se puede adaptar a estas condiciones, le va a costar mucho, hay que trabajar muchísimo. Entonces, ¿qué se está haciendo para el escenario que se nos viene encima, en la que las plantas no están adaptadas? Nosotros nos metemos en una casa y pasamos el temporal, pero las plantas están ahí fuera, con sequía. ¿Hay agua para darle de forma artificial? Pues mirad, estamos en España y mirad qué problema tenemos. Nosotros estamos en una comarca, una zona seca, y no es nada fácil decir, bueno, pues hay otra zona que tenga agua, que tampoco tiene tanta porque ha dejado de llover, pero los conflictos sociales que eso deriva. Es decir, estamos hablando de, hay que regar plantas. No. Regar plantas significa crear conflictos entre regiones, etcétera, políticas por el medio, bla. O sea, muy complicado de que se pueda llegar a soluciones simplemente decir, bueno, pues hay agua en otros sitios, se trae. Es complicado. Se desala. ¿Cuánto cuesta desalar? Cuesta más desalar el agua quizás que el rendimiento después que obtenemos en las cosechas. Hay herramientas, hay tecnología, pero hay que poner en común y de acuerdo a muchos actores, ¿de acuerdo? Bueno, centrándonos en la tecnología, la agroalimentación 4.0 son simplemente 2 ejemplos, la impresión 3D de alimentos, de esto hablaré un poquito más. Luego he encontrado esto de lo que no soy experto, que es el uso de la blockchain, que es tecnología simplemente de almacenamiento de datos, es una estructura en la que no se corrompe y no se puede falsificar la información y está triunfando para la agroalimentación y para cualquier tipo de industrias. En general, la hidroponía, es decir, el cultivo sin suelo, con un sustrato inerte en el que no hay suelo y se le va dando la comida mediante unas tuberías pequeñitas en las que se le da el agua y los nutrientes. Esto está muy desarrollado ya. La acuaponía, la agricultura de precisión inteligente, de sensores por todo lado para intentar dar el máximo rendimiento con la mínimo gasto de recursos. Entonces, utilizar toda la tecnología que hay enfocada a la producción agraria y de alimentos. Los alimentos orgánicos, hay mucha parte de la población muy concienciada y convencida de que la agricultura ecológica es el futuro y que podrá satisfacer las necesidades de toda la población. Y ahí hay un debate. Hay un debate porque hay otras personas que creen que no es suficiente la producción que se consigue, la productividad que se consigue con la agricultura ecológica. No obstante, dentro de la agricultura ecológica hay 2 corrientes también. 2 corrientes en las que hay una controversia, en la que unos dicen que hay que seguir con un sistema agrario saludable, que sería el de la agroecología, y hay otro en el que dice, es decir, como una agricultura muy de bancal pequeño, de comercio local, de lo que yo produzco aquí lo vendo en pequeños mercados, etc. Y luego otra forma de agricultura ecológica, que es la del sistema industrial. Grandes fincas muy ecológicas para exportar a todo el mundo.
Entonces, dentro del mundo ecológico también hay una especie de lo que tú estás haciendo no es sostenible, porque hay mucha huella de carbono en que tú, es decir, si yo compro kiwis ecológicos, soy muy ecologista, estoy haciendo muy bien por si los kiwis vienen de Nueva Zelanda, se han producido allí muy bien, ya, pero es que llevan una huella de carbono muy grande. Entonces, aquí hay mucho tema también de lo que me sigue, lo de la huella de carbono, ¿saben? Eso, el coste energético que tiene la producción de cualquier alimento, en este caso, ¿vale? Entonces aquí tenemos la lucha entre los alimentos orgánicos industriales y alimentos orgánicos agroecológicos, sistemas más productivos. Bueno, ¿de qué nos alimentamos? Esa célula, y son millones de células de los que estamos hablando, que nos han presentado antes esa célula Ana muy bien, pues nosotros somos millones de células que se tienen que nutrir con nuestros órganos y nuestros sistemas. Y al final nos alimentamos de cosas muy básicas. Ella ha dicho Ana, carbono, hidrógeno, lo ha sintetizado la proteína, un poquito. Pero es que resulta que de lo que nos alimentamos, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Y poco más, sales minerales y agua. Todos los alimentos llevan esas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchos tipos de grasas, hay muchos tipos de proteínas, etc. Pero bueno, los cereales, la base de la energía, de donde sacamos energía. Pues eso, no hay tantas fuentes. Tenemos en Asia el arroz, tenemos en Europa el trigo, en América el maíz, en África el sorgo. Y hay variedades, pero que cada vez las variedades más productivas son selecciones, como venga una plaga de estas que elimine el maíz, así de golpe, pues crisis alimentaria. De todas formas, esta generación de cereales, es decir, la fuente de hidratos de carbono, vamos a tener que seguir invirtiendo en conocimiento para hacerlas más productivas, porque la población sigue aumentando y estos son los 4 alimentos básicos de los que se alimenta el mundo. ¿De acuerdo? La energía todos los días se saca de ahí. Es difícil que no comamos esto todos los días. ¿Y qué le ocurre a las plantas en este ambiente que estamos teniendo cada vez más problemático? Plagas, más enfermedades, hay sequías, deben ser también más nutritivos y saludables, deben ser respetuosos con el medio ambiente, o sea, se nos está complicando cada vez más. Y luego, porque esto es lo que simplemente ya no voy a seguir, pero la dependencia de los productos químicos agrícolas, de los agricultores que se dedican a producir de forma convencional, estos últimos años con la subida energética, todos los insumos que son los abonos y los pesticidas que se producen por síntesis química, que necesitan energía para fabricarlos, se les han disparado los costes. ¿Vale? Y los alimentos están más caros en el supermercado, pero el agricultor no se engañe, no sea que se nutre no mucho más de abonos orgánicos, por hablar de caca de vaca, ¿vale? De abonos, de compost. Esos abonos no han subido tanto de precio porque no son tan dependientes de la energía. No se necesita electricidad para hacer una caca, ¿de acuerdo? Pero para hacer nitrato potásico y nitrato amónico se necesita energía. Y ahí la agricultura ecológica ha dado en 2 años, 3 años un adelanto a lo que es rentabilidad respecto al modelo productivo industrial. Bien, aparte de energía necesitamos reponer nuestras células cuando se mueren o cuando están creciendo y ya no crecen más. Cuando están creciendo los niños, ahí hay que darle mucha proteína, porque la proteína son los ladrillos. Es lo que nos forma los músculos, lo que va haciendo que crezcamos o que repongamos. Y esos son proteínas, pues proteína animal, pero como estamos diciendo que la proteína animal va a ser difícil tener de toda para todo el mundo, pues las leguminosas es una de las fuentes de proteína vegetal más grande que hay. Y tenemos lo mismo que buscar alternativas y buscar formas de conseguir la mayor cantidad de leguminosas, las que ya tenemos, que conocemos, pero también leguminosas salvajes que hay que domesticar. Porque el maíz que conocemos ahora, la mazorca de maíz que conocen, la fresa que conocen, el trigo que conocen, eso en la naturaleza no existía antes. Las mazorcas eran pequeñitas, las fresas eran pequeñitas y había una fresa en una parte del mundo que era pequeñita y cuando la probaban tenía mucho sabor. Pero era así. Y luego había unas fresas que eran muy grandes, insípidas, incluso venenosas. ¿Y qué hicieron los genetistas? Los genetistas no son personas muy malas que se dedican a mezclar genes, ¿no? En toda la época han ido buscando una planta de aquí, buscando otra de aquí. Oye, la naturaleza no iba a poder mezclar aquella planta de América con una planta de África, pero los genetistas sí. Y ha ido buscando lo mejor de cada planta para que ahora tengamos cereales, frutas gordas, que no son tóxicas y que nos nutran y que tengan sabor. Y todo eso es trabajo de la ciencia y la tierra.
Bueno, sobre aceites comestibles, que son las grasas, que es el otro nutriente, lo mismo. Tenemos fuentes vegetales y fuentes animales, pero aún hay que seguir investigando para obtener más grasa. Porque la grasa es lo que le da, es decir, el hidrato de carbono, si alguien come pan, es un poco insípido, porque lleva sal, menos mal, pero el pan o sea, el cereal es insípido. La proteína está mejor, pero cuando ya lleva grasa, el jamón de ibérico, ¿por qué no está rico? Por la grasa infiltrada. También es necesario. Bueno, otros temas relacionados con la alimentación y que también se está investigando mucho, por ejemplo, es una forma que es las vacunas comestibles. Y aquí hay experimentación que se está realizando para que las vacunas sean capaces, es decir, alimentarnos tener frutas en las cuales se sintetizan las moléculas necesarias para hacer una respuesta inmunitaria en nuestro organismo. Está enfocado también mucho para animales, para granjas, pero también para las personas. Esto puede tener un futuro bastante interesante. Otra forma de hacer comida en el futuro, ¿cuál va a ser? Hemos hablado ya tenemos una sonda por ahí fuera del sistema solar, pero bueno, viajes a la Luna, viajes a Marte, no sé si seremos capaces la humanidad de salir del sistema solar alguna vez, porque no lo sé, pero tenemos que alimentar a esa población. Y ahí pues hay tecnología que hay que desarrollar, porque las plantas, la microgravedad, hay que crear gravedad, hay que adaptarlas. En las plantas sin gravedad, y son plantas terrestres, que adaptarlas a otros planetas va a ser, o sea, la transformación del planeta Marte en un futuro lejano, alguna vez para que la sociedad pueda estar allí, va a ser un trabajo muy complicado. Bien, algunos ejemplos de esto esto de la kombucha, un alimento que está ahora bastante de moda, pero sobre todo que si no les suena, pues les voy a tratar de explicar un poco lo que son estos conceptos. Ya se empieza a leer, ¿vale? Ya se empieza a ver probióticos, prebióticos, simbióticos y nutracéuticos. ¿Vale? Probióticos es comer un alimento que tenga bichitos. El yogur, probiótico por excelencia. ¿De acuerdo? Sabemos que estamos comiendo algo que está vivo ahí, que sí. Luego el prebiótico no está vivo, pero es alimento para los bichitos que tenemos nosotros dentro. Fibra sería, ¿vale? Alimentos con fibra, muchas de esa fibra son prebióticos. Le estamos dando comida a hay alimentos que son simbióticos, es decir, que en el mismo alimento estamos comiendo bichitos y estamos comiendo alimento para nuestros propios bichitos. Y entonces eso ya es una fiesta. Y los nutracéuticos son alimentos a los cuales, a otros alimentos beneficiosos, pensemos naranjas, limones, lo que sea, ¿vale? Le quito unos compuestos que ellos tienen, le hago una extracción y saco solo el compuesto beneficioso. Hablemos de vitaminas. Y esas vitaminas se las meto a una barrita de cereales y entonces convierto ese alimento en nutracéutico. Algo parecido, ¿vale? Es complementar alimentos con componentes de otros alimentos. Bien, esto tiene un crecimiento ahora mismo logarítmico. De los yogures, por seguir con cuando van a un supermercado, los precios de los yogures, no por dar marca, pero hay unos botecitos así que dicen que te lo tomas y para el resfriado son muy buenos. El precio de eso por kilo en comparación a un yogur normal triplica. Y cada vez que sale un nuevo de estos productos que te diga probiótico con microorganismos, los precios son mucho más altos. Es decir, el precio de esto se llama alimentos funcionales, alimentos que no solo nos nutren, sino que tratan de darnos un beneficio para la salud. El mercado está creciendo, somos capaces de pagar más por alimentos de este tipo y por lo tanto la industria alimentaria invierte en ello. Lo mismo está ocurriendo con los productos sucedáneos de los vegetales, lo que se llamarían las leches vegetales y todos los quesos, helados, productos fermentados, yogures, etcétera, que no son realmente originarios de leche, sino que se producen ya de forma vegetal. Eso sería también otro mundo en el que la industria está trabajando y se está desarrollando y creciendo. Por lo tanto, el futuro va por ahí. Algo que también ha sido muy minoritario hasta ahora, pero que son las algas y las microalgas. Y toda la alimentación marina, pero no de pescado, sino de algas. Alimentos muy ricos también, no tienen muchos polisacáridos, no dan mucha energía, pero sí tenemos sobre todo rico en proteínas y se está consiguiendo, igual que os he comentado, que las primeras fresas pequeñitas, pues con las algas se está tratando de mejorar para que produzcan más polisacáridos, etc. ¿Vale? Se está investigando para que el mar sea nuestra defensa del futuro. Y ahora les voy a hablar de alternativas a la carne, que tenemos dos corrientes.
La que tenemos actualmente ya en cualquier supermercado son alimentos que parecen una hamburguesa o parecen una salchicha, pero es de seitán. Y el seitán es gluten de trigo, es harina, a la cual un kilo de harina tiene un 15%, depende de la fuerza de esa harina, un 15% de proteína. Pues eso es proteína, eso es gluten. Sí, gluten, y con ese gluten se puede hacer el seitán. Bueno, pues transformándolo un poquito, extrusionándolo, se hacen unas texturas que simulan y que podemos modelar alimentos, pues snacks, cosas así, barritas y todo esto. Los texturizados de leguminosa, que antes les he comentado, la leguminosa aplican proteína. ¿Por qué? Porque la proteína de soja texturizada, si no la conocen, pues es una cosita que la ves y parece pienso de berro, pero el aspecto así cuando la compran no es una gran... Pero cuando eso se hidrata y con un sofritito y bien hecho y bien apelmazado, pues tienes una almóndiga o tienes un modelado de un símil de un producto que tiene una textura. Eso es hasta donde hemos llegado, pero estamos avanzando bastante. ¿Por qué? Porque ya esa tecnología ya la tenemos desarrollada, está en los supermercados. Pero ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso son los insectos, forma de producirlos muy económica, con muy poco impacto, porque no hace falta darle muchos cereales a los insectos, los tenemos en todos lados en cuanto sube la temperatura, los insectos se reproducen muy fácilmente y tienen, en relación a su peso, muchísima proteína. Luego les voy a hablar un poquito de lo que es la microproteína, que ya todos comemos setas y champiñones, pero se ha desarrollado técnicas y aquí en Europa también se puede conseguir, pero es menos fácil de encontrar en todos los supermercados, pero ya hay alimentación tipo hamburguesas, salchichas, pero en vez de con soja o con seitán, con microproteínas. La diferencia es organolépticamente abismal, es decir, estos dos ejemplos. Bueno, es que esto ya parece carne, prácticamente, y engaña a los consumidores, ¿vale? Y a los test de catadores. Esto no hace falta engañar a nadie, porque esto es carne, ¿de acuerdo? Así que de estos tres es de lo que les quiero hablar. Básicamente por los insectos, voy a hacer un sondeo. ¿Quién ha comido insectos ya? De eso de ir corriendo por el campo que se te meta un poquito, no. Eso hemos comido todos. Como no nos ha pasado nada, fíjense que aquí lo que tenemos es un círculo muy grande que significa la proteína. Esto en concreto son tarántulas. Pero bueno, aquí tenemos aquí un porcentaje de proteínas en comparación a una burger. Carbohidratos no hay, pero claro, la carne tampoco tiene muchos carbohidratos. Y luego, en relación a microelementos muy importantes, como son el hierro y el calcio, pues los insectos en general, ¿vale? Existen 1.600 y pico especies de insectos comestibles en el mundo. En 23 países de América, 36 países, o sea, aquí en España y en nuestra cultura latina, lo de comer insectos no, pero en el resto del mundo, si viajan a México, es que eso es lo más normal del mundo. Pero lo más normal, o sea, los raros somos nosotros, de llegar allí, poner cara de asco cuando te ponen unos grillos. O sea, es cultural. Sobre eso de la cultura está el concepto de neofobia. El concepto de neofobia es el miedo o el asco que nos da probar ciertos alimentos. Eso los nenes lo tenemos cuando somos pequeños. No queremos probar cosas nuevas, no nos gustan, pero cuando somos grandes, ¿qué ocurre? Pues claro, me dicen esto, ponen estos grillos, y yo no me voy a comer eso. Y ya no es que no nos guste, sino que te puede llegar a los niveles de neofobia que te pueden dar arcadas, ¿vale? Te pueden dar arcadas y vomitar realmente. Pero esos son los niveles que puede haber. ¿Qué ocurre? Que vamos a comer insectos. Lo tengo claro. Ahí está claro. Directos no. Yo no me como una lombriz de estas. No, que no me la como. Me da asco. Un grillico yo creo que me como una santa monta. Me puedo llegar a comer. Pero esto me da asco. Yo que vomitaría si me tengo que comer eso. Pero ¿qué ocurre? Que esto se cultiva, se deseca, se limpia, se tritura, se muele y se hace harina. Y una vez que tú tienes harina, pues tienes pasta, tienes maletas energéticas, tienes pan. Esto no da asco ninguno. Qué pinta. ¿Vale? Eso, la neofobia, la rebajamos. ¿De acuerdo? Bueno, la microproteína.
hay un microorganismo, Fusarium venenatum, que produce una gran cantidad de sustancias que la empresa Quor se ha especializado en producir de comida que tiene unas características organolépticas tan extraordinarias que están triunfando a nivel mundial y que luego la ventaja es que para producir setas de este tipo ni necesitamos tierra, casi no necesitamos agua, y esto en un polígono industrial con bioreactores, depósitos tremendos de acero inoxidable, ahí con la comida, con los medios nutritivos que necesita el hongo, y luego extrayendo, por hablar, estoy hablando, lo estoy sintetizando mucho, pero que no necesitamos extensiones de terreno para crear un montón de cereales, no necesitamos fuentes de agua para dárselo todo eso a unas vacas, para que a los 3 años tener terneras que sacrificar. Y no hemos hablado del sacrificio animal, del bienestar animal y de la ética que se conlleva, porque no es mi campo, pero sí que es el de este foro, ¿de acuerdo? Para otros temas, el bienestar animal. Entonces, esto soluciona el problema del bienestar animal, porque no hay sacrificio. Entonces, es una representación futurista muy interesante. Y la imagen que tiene es de carne y el sabor que tiene es tremendo. Bueno, ¿qué se puede hacer entonces? Hamburguesas, salchichas, pero es que lo que les he comentado, si esto lo metemos en los cartuchos de tinta y hacemos el alimento que nos dé la gana, ¿vale? Esto es una impresora 3D para hacer comida. Esto se diseñó inicialmente para la NASA, para los viajes espaciales, para llevarse la comida ahí en los... Viene empaquetadita y oye, hoy quiero una burger, pues una burger, pues quiero salchicha, pues salchicha, pues hazme una pasta, pues una pasta. Lo que todos sabemos que es una impresora, pues ya que tenemos maquinita de café de esta de Nespresso en casa, muchos de nosotros, al tiempo, tendremos impresoras al tiempo. Si no nosotros, nuestros hijos. Pero esto está al caer. Muy bien, se puede hacer muchísima comida, ventajas también a los niños. Los niños se aburren de comer siempre lo mismo. Diseñate tú la comida. ¿Qué quieres? Dibújala. Dibújala, la pasas por la impresora, software, aplicaciones, apps, desde el móvil, diseñando tu comida que te vas a hacer ese día. ¿Vale? Cargar cartuchos, diseñar la comida, cargarla e imprimirla. Hay un pequeño vídeo, no tengo tiempo, pero les invito a que simplemente pongan Food 3D en internet y aparecen vídeos de diseño de comida. Bueno, perspectivas de futuro, no solo para los niños, personas muy mayores con problemas de deglución, que no pueden comer cierto tipo de alimentos, pues hacemos un alimento a la carta, nutritivo, saludable y que pueda ser fácilmente digerible. O sea que tanto para los niños como para los mayores, para los de todas las edades, esta es una tecnología que está ya implantada en pasta, en carne, alimentos con algas, para bebida, para cócteles, etc. Bueno, estos serían algunos ejemplos. Voy a pasar. Bueno, esto ya es un restaurante especializado en comida 3D en Holanda, que se dedicó, los platos están ya, cuesta unos 300 euros. Y bueno, tienes una calabaza rellena con requesón, con caviar y con vieira, un chocolate, el postre, un chocolate de 3 dimensiones, unas cremas. Bueno, les hablo un poquito de carne artificial y voy a pasar directamente de cómo conseguimos hacer carne artificial. Es lo que yo les quiero, las ventajas al final. Bueno, sí, esto sí que me interesa. Porque si el sector ganadero produce el 9% del CO2 del planeta, el 65% del óxido de nitrógeno y el 37% de metano, las granjas actuales ya están produciendo eso. Si queremos alimentar a todo el mundo en el futuro con más granjas, ¿qué vamos a respirar? Tendremos filetes de carne, pero tendremos que ir con una mascarilla en la boca porque esto es insoportable. Y luego tenemos los impactos sobre el bienestar animal. Aquí solo les pongo una legislación, el Real Decreto del cambio legislativo sobre la granja y el manejo que hay que hacer, pero bueno, no es legislación todavía, pero sí que ha habido foros de lo que es la conciencia animal, ya no el bienestar animal. Aquí estamos llegando ahora mismo, la legislación está llegando al bienestar animal, pero ya ha habido foros de filósofos, de éticos y de fisiólogos en los cuales ya, no recuerdo ahora cuál es, pero bueno, se ha hablado ya de la conciencia animal. Y de todas formas, la conciencia tampoco hay que ir a filosofear mucho. Comemos carne todos, pero ¿quién es capaz de matar al animal para comérselo? No somos tantos, ¿eh? Entonces eso ya, hay que mirar a un animal a los ojos y matarlo y comérselo. Eso, quien lo sepa hacer, yo lo respeto. Pero cuando vamos al supermercado y compramos los filetes, ¿tú has visto de dónde viene esa vaca y la vida que ha tenido esa vaca y cómo se están matando y de qué manera se matan? Pues, entonces,
queremos comer carne, pero que no queremos ver todo lo que hay detrás de esa producción de carne. Entonces ahí hay mucho tema para hablar. Bueno, voy a irme más rápido, porque aquí esto es lo mismo. Si queremos seguir comiendo carne al ritmo que llevamos y aliarle a toda la población, no va a haber manera. Esto es una forma de producirlo. Es decir, ¿por qué tendencia y por qué creo que esto se va a implantar? Esto es el número de trabajos científicos en los cuales tú metes en la base de datos. Oye, ¿cuántos se ha publicado sobre carne sintética, células madre o carne cultivada in vitro? Y esto era a nivel de laboratorio. Oye, pues sí, se podrá hacer. Mira, pues he publicado un artículo en el que he conseguido reproducir en una placa Petri un par de células. Bueno, sí, pues yo otro sitio, en otro planeta, en otro país, he conseguido otro hito. Pero a partir del año 2000, la problemática medioambiental, el dinero de inversión, etcétera, porque esto donde se invierte, la ciencia aumenta el conocimiento. El primer ordenador era como una habitación. Y la gente dice, ¿para qué quieres un ordenador? ¿Para qué va a servir esto? ¿Vale? Y ahora llevamos ordenadores en los bolsillos. Bueno, el primer coche, pues esto sería para ricos. Hasta que Ford, cadena de montaje, abarata coste, la gente compra más, se abarata más y es un círculo vicioso. Bueno, estamos ya en cifras de publicaciones altísimas sobre esto. Este es el aspecto que tiene un filete con una impresora 3D en el cual se ha mezclado proteína, un cartucho de proteína, por resumir, ¿vale? Un cartucho de grasa, incluso otros cartuchos con saborizantes, con sal, ¿vale? Y luego, aquí sí que es cierto que la imagen dice, parece un poquito artificial, pero esto cuando lo pasas por la plancha y ya se puede comer. Beneficio fundamental, es que no sabe igual que la vaca Kobe o la vaca asturiana, ya, pero que no has tenido que matar una vaca para comerte esto, ¿eh? Esa es la clave. No has tenido que matar una vaca, ni ha tenido que una vaca vivir durante 3 años en las condiciones que haya tenido que vivir y comiendo los cereales y el agua que ha tenido que comer para producirlo. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Ese desde mi punto de vista es la clave. ¿En qué estado de desarrollo está? A nivel europeo todavía muy parado. En Estados Unidos ya tenemos más legislación sobre esto y sobre todo venimos en 2 países. En Singapur ya se ha aprobado la venta de pollo elaborado con ingeniería de tejido. Y bueno, no lo tengo por aquí, sino, pero bueno, en Israel ya hay un restaurante también que está vendiendo, un restaurante y una tienda ya se está vendiendo también y han abaratado muchísimo los costes. Una de las no sé si es la palabra paradoja, bueno, una de las circunstancias que se han dado es que estas empresas en muy pocos años han conseguido abaratar muchísimo el coste y están ya casi equiparándose a lo que podría ser el precio de la carne convencional. Esto sería la tecnología en la que lo único que se hace al animal que está es hacerle una biopsia. Y eso sabemos que no pasa nada por hacer una biopsia. Coge tejido, condiciones especiales y se empieza en unos tubos ahí a cultivar. Esto sería un resumen. Pero esto imagínense que en vez de ser una placa Petri, es un bioreactor de cientos de litros en un polígono industrial y de ahí está saliendo carne sin tener que matar a ningún animal. Bien, existen 2 técnicas fundamentales, una que se llama la andamiaje por biopolímeros, pero bueno, no me voy a centrar, porque esta realmente lo que nos hace... Sí. Oye, me he pasado, suspenso. Bueno, con esta técnica lo que se consigue, digamos, es carne picada. Es un cúmulo de carne. Ay, qué cosa más asquerosa, claro, ¿no? La carne picada cuando la vemos en una bolsa es asquerosa también. Y de ahí sacamos un montón de alimentos, ¿vale? Pero después tenemos otra técnica que es la de agitación y que con esa sí que conseguimos producir carne altamente estructurada, es decir, parece un músculo realmente y se va generando. Esto es como estás produciendo por células madre. Las células madre regeneran tejido, pues eso es de lo que se trata, ¿vale? Se coge esa biopsia que se le coge al animal, se manipula un poquito la célula para que ahí coge la célula madre y le vamos dando los nutrientes y es como el músculo de una vaca. Dice, es que eso es artificial, es que esto es que yo no lo habría querido así que, en principio. Una vaca, ¿por qué crece? ¿Por qué engorda? ¿Por qué engordamos? Porque somos unos bioreactores que estamos comiendo alimento y está llegando a ciertos sitios donde están esas células con esa orden de reproducirse. Pues eso es lo que se está haciendo en el bioreactor. Coger a las células y decirle, si tú tienes alimento, ¿te reproduces? Sí, sí. Pues toma alimento. Y ya está. Y engorda el músculo. ¿De acuerdo? A ver si esto...
No sé si se va a ver. No se ve. Vale, esto era una imagen de la impresora 3D fabricando un músculo de carne. Estamos hablando de comida hoy, pero esto está enfocado. Si nos hacen una biopsia, porque yo tengo el corazón malito y necesito un trasplante, el futuro también puede ser este. De mis propias células, crearme un corazón a mí a mi medida. ¿De acuerdo? Y en eso está trabajando la Universidad de Osaka. Órganos 3D a medida del paciente. Bueno, voy a pasar, todo esto ya se han hecho un poco una idea y termino con lo de la gastronomía y cocina holística, pero yo también, perdónenme el retraso. La cocina holística es un concepto. Hemos estado hablando de industria alimentaria, producción masiva y tal. Bueno, pues aquí les voy a hablar un poco de la gastronomía y el papel también de la educación, de la concienciación. Claro, hay que tener mucho bolsillo para concienciarse a veces, ¿sí? Bueno, pero bien. Vale, esto significa que a veces vamos a los restaurantes no por nutrirnos. En ciertos restaurantes vamos a darnos un lujo, a pegarnos un capricho, ¿vale? Entonces, ¿por qué se va a por qué paga la gente 300 euros por un menú de degustación de una estrella Michelin o de 2 o de 3? ¿Es por nutrirnos ese día? No, señores. Ese día no. Queremos darnos el gustazo, ¿vale? El 93% de la gente se gasta el dineral en comer a veces por el buen sabor que tiene esa comida, por lo diferente a lo que hace todos los días. Si todos los días me estoy peleando aquí con mi trabajo, me voy a dar un festín hoy y me gasto 300 euros y me lo paso pipa con mis amigos, mi mujer, etc. Y por una experiencia auténtica, es decir, algo que no voy a ver en cualquier otro sitio. Y esto han sabido coger esa información y hacer lo que denomina cierto restaurante una cocina holística. Es decir, esto es un museo, esto es una experiencia, esto es impactante, ¿vale? Es crear elementos de reflexión que se extienden más allá del plato. Es decir, comer solo es la herramienta para salir de allí trastornado, ¿vale? Vamos a ver algunos de los el papel de los restaurantes. En este caso, les voy a presentar un restaurante que hay en Copenhague. Se llama Alquimista. Bueno, si lo ven desde fuera, daría miedo entrar aquí. Me van a soplar 600 euros porque me han engañado, me van a quitar el coche y... Bueno, por dentro cambia todo. La experiencia son unas 4 a 6 horas. Hay versiones vegana, vegetariana, hay maridajes, con kombuchas, con té y tal. Bueno, los precios no se ven bien, pero puede costarnos 800 euros y la accesible. Bien, les voy a enseñar simplemente algunas imágenes. Este es un plato. Se llama comida para el pensamiento. Y esto es lo que te pone en la mesa, ¿vale? Levanta la tapa de los sesos y te aparece ahí una comida. Ahí están preparándolo. ¿Qué lleva eso? ¿Saben lo que es esto? Un pato. Un pato, un ganso, una oca, ¿vale? Para lucharle, para producirle una hipertrofia en el hígado para luego poder hacer el foie, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí lo que hacen es que le meten el foie en el cerebro. Aquí son símiles, son todo. Este menú trabaja con símiles. Te dice, tú comes foie, pues mira. Entonces te hace pensar. Ya está súper bueno, está súper bien elaborado, pero claro, te pega un susto, te pone una cabeza ahí, y cuando levantas, el cerebro que hay es foie. Es decir, haz pensar. Piensa ese foie que estás comiendo en otro sitio, o que estás mirando aquí en este momento, de dónde viene y lo que hablando de bienestar animal, etc. ¿Vale? Lo mismo viene, esto es una gota simula ser una gota de sangre, está hecho con sangre de cerdo, lleva también sangre de venado también. La filosofía lleva un código QR porque este plato lo que trata es de concienciar de la necesidad de la donación de sangre, ¿vale? Lo importante que es donar órganos, donar sangre para el resto de personas. Entonces aquí es un postre, conciencia sobre la importancia de donar sangre, etc. Bueno, estos parecen unos ojos. El ojo que todo lo ve, se llama así el plato. Y hace una crítica sobre el control que tenemos en las redes sociales, que le damos permiso a todo para que nos espíen, para tal, ¿vale? Pues este es el producto. Realmente eso parece un ojo, pero no se ve bien. Pero es un jugo de espárrago blanco con pistachos, se cubre con caviar, el gel con algo de pescado, y bueno, es el ojo del gran hermano que todo lo ve. Esto es un micelio, realmente es una placa Petri
cultivada en condiciones totalmente de asepsia, en el que solo está creciendo ese microorganismo, totalmente comestible, y hace un homenaje a lo que es los ecosistemas y el desarrollo de un ecosistema sano, un suelo sano, en el que nosotros vemos plantas o cuando vemos setas, realmente debajo del suelo hay una vida y una extensión de microorganismos, de hongos, etcétera, que se están comunicando. Los hongos crean comunicaciones entre diferentes plantas. Cuando una planta enferma, a través de esa red neuronal comunica a otras plantas, y esas otras plantas, de eso le podría hablar Mercedes cuando quieras, sobre el tema de la comunicación entre plantas, ¿vale? Y estamos trabajando y más que trabajando, quedándonos sorprendidos de la forma, de todo lo que no conocemos todavía, ¿vale? Y bueno, esto es un beso de lengua, y esto para concienciar sobre las enfermedades. Uno de los amigos del chef enfermó de cáncer de lengua, y aquí lo que te proponen es que chupes. Esa es una lengua de silicona, ahí con unas cosas muy ricas y muy buenas, pero te produce un poquito de asco. El plato se llama, amigo, se produce asco, trata de, no quiero comer esto, te hace pensar. Y esto hablando de sostenibilidad, esto va de pescado. Esto es un plato de pescado, ¿vale? Parece basura, pero todo eso es comestible y está hecho todo con alimentos. Se llama el plástico fantástico, está hecho con carne de piel de bacalao. Y lo que quiere decir es que la última investigación que hubo, un tercio de todo el bacalao que se come, que se está pescando y se está consumiendo, está lleno ya de microplásticos. Porque los plásticos los producimos aquí en la tierra, pero terminan en el mar y se hunden, y parece que se acaba el problema, pero no, se degradan, se rompen en trocitos pequeñísimos, y la cadena trófica se alimenta de ello, ¿eh? Y lo que nosotros tiramos, ahora nos viene, ¿de acuerdo? Esto es el agobio del trabajo, el estrés del trabajo, pues el chicken. Y esto es una crítica a la producción intensiva de las gallinas en jaula, ¿vale? El plato es una jaula con unas patas de pollo. Luego de insectos también, aquí tenemos unos platos que parecen insectos, realmente es un engaño, es un trampantojo, creo que se llama en culinaria, si no me equivoco. Parece un insecto, pero no lo es. Bueno, sí que está hecho con helado de leche de oveja, con hormigas frescas. Y estoy terminando, perdón por el retraso, el guilty, el placer. ¿Recuerdan las campañas de una marca de chocolates alicantina, placer gusto, placer no sé qué? ¿Vale? El chocolate es una cosa que a mí me encanta y tiene mucho que ver también. Bueno, han hecho unas connotaciones de marketing, de que cómelo, que esto es placentero. Hay no sé si es una leyenda urbana, de que es sustituto de otra cosa también. ¿Vale? Entonces, esto se llama placer culpable, porque resulta que lo que les hablaba del greenwashing. Te estás desayunando tu tazón de colacao, de cacao, y parece que es súper sostenible y tal. Pues cuando se está investigando allí sobre el terreno, pues estos son los trabajadores cualificados, ¿vale? Que están recolectando el cacao de la mayoría del mundo, para que luego en el etiquetado que nos digan nosotros como consumidores nos digan que bueno es tomar este cacao sostenible, respetuoso, ¿vale? Entonces pues eso es, el postre es un snack y que tiene esa información. El 90% de los niños de la industria del cacao en África Occidental trabajan en condiciones peligrosas, con machetes, con motosierras, en contacto con pesticidas, y por tanto los restaurantes, los consumidores jugamos un papel importante en la responsabilidad y en la transparencia que hay que pedir a las marcas del origen de sus materias primas. Y ya, con esto simplemente unas imágenes de unos diseñadores en los cuales han hecho unas simulaciones para dentro de 10 años, comida que parece la que conocemos ahora, pero totalmente artificial, sin sacrificio animal. Dentro de 20 años, alimentos que no conocemos ahora mismo, formatos de alimentos y alimentos como os he dicho, las microproteínas, nuevos microorganismos, etcétera, van a producir alimentación que no conocemos aún. Es decir, como os he dicho, predecir el futuro, es que no vamos a saber lo que vamos a comer dentro de 20 porque no está inventado, ¿de acuerdo? Son productos muy diferentes. Y después, no he tenido tiempo, pero lo que es la alimentación de diseño, la alimentación a la carta, nuestra genética es diferente, aunque somos todos seres humanos, tenemos genéticas diferentes, pues se nos va a hacer alimentación a la carta para que sea lo más saludable, para inactivar los códigos genéticos que nos puedan producir enfermedades
para que no salten esas enfermedades y nos mantengan en un estado saludable. Esa, solo por terminar, esa alimentación no va a ser para toda la humanidad, va a ser para quien la pueda pagar. Y muy bien, y simplemente muchísimas gracias por su atención, y una parte de la alimentación no solo trata de comer, sino que se trata de aprender a vivir. Como vemos, somos latinos, somos mediterráneos, y cuando nos sentamos en una mesa no queremos solo comer, queremos hablar, queremos aprender de los demás, de los amigos, amar, etc. ¿Vale? Así que coman y disfruten de la vida.